Bien, damos inicio a la audiencia de vinculación a proceso. Tienen la voz la representante del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Permiso para desplazarme por la sala. Adelante, por favor. Su señoría, esta fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del ahora imputado, el señor Sebastián Serrat Santana. Esto en virtud de que se han actualizado los requisitos necesarios para ello, establecidos en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que son la existencia de un hecho que la ley señala como delito, la probable comisión en este hecho por parte del señor Sebastián Serrat Santana, y toda vez que en el presente caso no se ha actualizado ninguno de los supuestos de extinción de la causa penal o de excluyente incriminación. Señor juez, de los antecedentes que obra de la carpeta de investigación se desprende lo siguiente. El día 12 de julio del año 2014, siendo aproximadamente las 18:10 horas, el señor Sebastián Serrat Santana, quien se ha ostentado como capitán de embarcaciones con 6 años de experiencia, conducía un barco de pesca de nombre Lupita Amor por la bahía de Tampico en dirección al puerto del mismo nombre. Con él viajaban 3 personas, una de ellas el señor Luis Javier Carrasco González, diciendo que debido al exceso de velocidad con el que se conducía, no se percató que en su trayectoria de aproximadamente 3 millas náuticas había un risco, cuya formación era previsible debido a las condiciones climatológicas que se venían dando en el lugar. Es así que giró el timón intempestivamente, lo que ocasionó que la embarcación se volcara y se impactara contra dicho risco, saliendo proyectado el señor Luis Javier Carrasco González, golpeándose fuertemente la cabeza, lo que derivó en un traumatismo cráneoencefálico y en su deceso. Es así, señor juez, que esta fiscalía califica los hechos y el actuar en su calidad de responsable de la embarcación Lupita Amor y de la seguridad de los tripulantes que con él viajaban en el supuesto previsto en el artículo 302 del Código Penal Federal en relación con el artículo 9 del mismo y sancionados por el artículo 60. Por lo siguiente: existió una privación a la vida, siendo la víctima el señor Luis Javier Carrasco González, misma privación que se originó de una lesión mortal en términos del artículo 303 del Código Penal Federal. Teniéndose como dato de prueba el dictamen de necropsia realizado en cadáver del hoyo occiso por el médico legista, el señor Miguel Moreno Villalobos, quien determina como causa de la muerte el traumatismo cráneoencefálico, lesión atribuida al momento en el que el señor Luis Javier Carrasco González sale proyectado de la embarcación y se golpea fuertemente la cabeza con una roca, tal como consta en el dicho de María Jesús Parra González, testigo presencial de los hechos, esposa de la víctima y ofendida en el presente asunto. Es así que la culpa, en términos del artículo 9 del Código Penal Federal, queda en evidencia ante una completa falta de un deber de cuidado del señor Sebastián Serrat Santana, mismo que debido a sus circunstancias y situación personal, siendo estas la amplia experiencia adquirida a lo largo de 6 años, debió de observar. Es así que de la carpeta de investigación, en el acta de entrevista del señor Miguel González Álvarez, capitán del puerto, se puede observar que la formación de riscos debido a la presencia de corrientes de aire y mareas altas por las condiciones tan tormentosas que se venían dando en ese lugar era posible y previsible, situación que no podía pasar ajena a un marinero experimentado como lo era el señor Sebastián. Es así que al no actuar con la debida diligencia ante una situación que él mismo calificaba como peligrosa, como consta en la declaración que él mismo rindió ante esta autoridad en fecha 13 de julio del año 2014, donde señala haberle advertido al señor Carrasco que acercarse a la zona costeando era peligroso, se actualiza que no cumplió con su deber de cuidado, puesto que aún sabiendo esta situación, se acercó a exceso de velocidad a la zona y giró el timón intempestivamente, lo que ocasionó que la embarcación se volcara e impactara contra dicho risco, saliendo proyectado el señor Luis Javier Carrasco González, lo que derivó en su fallecimiento, como consta en el dicho de María Jesús Parra González, testigo de los hechos. Es así que al no actualizarse ninguna de las causas establecidas en el artículo 15 del Código Penal Federal de extinción o exclusión, esta fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del ahora imputado por el delito de homicidio culposo perpetrado en contra del señor Luis
Javier Carrasco González. Es cuanto, señoría. ¿Tiene uso de la voz la defensa? Permiso para desplazarme. Por favor. Señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación al proceso en favor de mi defendido, el señor Sebastián Serrat Santana. Esto, en virtud de que el referido código establece a la vez, en su artículo 316, fracción cuarta, que un requisito indispensable para vincular al proceso es que no existan causas excluyentes de delito. Señoría, de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación se desprenden elementos suficientes para certificar la existencia del excluyente delito contenido en el artículo 15, fracción décima del Código Penal Federal, el cual es que el resultado típico se dé por un caso fortuito. Esto en virtud de que de los testimonios contenidos en la carpeta de investigación se desprende que el día 12 de julio mi defendido fue contratado por el señor Luis Javier Carrasco González para un paseo en lancha, siendo que se desempeña como capitán de embarcaciones con estudios y experiencia en la materia. Una vez terminado el paseo, el señor Carrasco González le solicita a Sebastián que acerque la embarcación a la costa para que su esposa pueda ver la ciudad desde el mar, a lo cual inicialmente se niega, y es solamente tras ser presionado y amenazado con reportarlo a su superior por parte del señor Carrasco González, que Sebastián accede a acercarse a la costa, siempre con cuidado y revisando adecuadamente los instrumentos náuticos, los cuales son la carta marítima y el plotter. Es en este momento, y estando a unas 3 millas náuticas de la costa, que de manera sorpresiva e imprevisible, la embarcación encalla con un risco que no se mostraba en los instrumentos náuticos, y de golpe se ladea, perdiendo el equilibrio y cayendo al agua el señor Carrasco González. Su señoría, una vez relatados los hechos ocurridos el día 12 de julio, esta defensa considera que el excluyente delito del caso fortuito se perfecciona para esta situación en concreto, siendo que la Suprema Corte de Justicia ha decretado en tesis aislada que la principal característica del caso fortuito es la imprevisibilidad del resultado. Y para certificar que esta situación y su resultado fueron en efecto imprevisibles para Sebastián, se cuenta con los siguientes datos de prueba. En primer lugar, la evaluación socioambiental que se le realizó, en la cual consta que tiene amplios estudios y experiencia como capitán de embarcaciones, habiendo laborado por más de 6 años en diferentes puertos de la República sin ningún tipo de accidente ni altercado. En segundo lugar, la declaración del señor Miguel Álvarez, otro capitán experimentado, quien certifica que la existencia de riscos en la zona es muy poco común, además de que el día de los hechos fue uno con muy buen clima, como constata María de Jesús Parra González en su propio testimonio. Por otra parte, la señora Parra González es la única persona que menciona que el bote se encontrará yendo a exceso de velocidad, pero ella no es una persona versada en cuestiones marítimas como sí lo es Sebastián. Por lo tanto, la apreciación de esta se vuelve puramente especulativa. Por último, señoría, se tiene que en el momento previo al impacto, Sebastián revisó adecuadamente los instrumentos náuticos, lo cual es fundamental, pues al hacerlo, cumplió adecuadamente con su deber de cuidado al tratar de prevenir algún posible accidente, además de que estos instrumentos eran la única forma real y disponible en ese momento para conocer sobre la existencia de un risco, siendo que estos arrojaron que no había ninguno en la zona, y por lo tanto tampoco había un riesgo real ni previsible al acercarse. Señoría, tomando en cuenta lo anterior y utilizando las máximas de la experiencia y de la razón, se entiende que un hombre con los estudios y experiencia que tiene Sebastián, navegando en un día con buen clima y visibilidad, a una velocidad adecuada y habiendo revisado apropiadamente los instrumentos náuticos, hubiera visto y esquivado el referido riesgo si su existencia hubiera sido previsible, lo cual no fue. Es por esto, señoría, que esta situación se ha dado en efecto bajo las circunstancias de un caso fortuito, pues si bien existe un resultado material en la muerte del señor Carrasco González, este se debió únicamente a una serie de factores externos y ajenos a la voluntad de Sebastián, y en una situación que por sus características le fue imposible de prever, a pesar de cumplir adecuadamente con su deber de cuidado. Independiente de esto, señoría, también se tiene claro que la Fiscalía no ha comprobado, más allá de toda duda razonable, el actual culposo de Sebastián como se le acusa, puesto que sí cumplió con su deber de cuidado, como se ha demostrado, ni tampoco en ningún momento ha acreditado su actuar doloso. Y por eso se tiene que, al no haber actuado ni culposa ni dolosamente, se entiende por analogía entonces que tampoco cometió ningún ilícito que amerite que sea vinculado al proceso. Señoría, es en virtud de lo anteriormente expuesto
que esta defensa considera que la Fiscalía no ha cubierto cabalmente los requisitos procesales para solicitar la vinculación a proceso, y en virtud de esto se reitera la petición inicial de que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de Sebastián y sea puesto en libertad de manera inmediata. Es cuanto. Bien, damos inicio a la audiencia de solicitud e imposición de medidas cautelares, para lo cual tiene la voz el representante del Ministerio Público. Solicito permiso para desplazarme a lo largo de esta sala. Adelante, por favor. Teniendo como fundamento el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se abra el debate para la imposición de medidas cautelares. Continúa. Una vez que se ha vinculado a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, cumpliéndose así la segunda hipótesis prevista en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de estas medidas cautelares previstas en el artículo 155 de la Ley Administrativa de la materia, que son, en primer lugar, la colocación de un dispositivo electrónico de localización al señor Sebastián, y la segunda, la presentación periódica mensual a usted, honorable juez, o autoridad diversa que usted mismo nos indique. Este Ministerio Público es conocedor de aquella que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra el Estado de Ecuador 3 requisitos indispensables para la imposición de cualquier medida cautelar, que son la legitimidad, la necesidad y la proporcionalidad. Y en el presente caso se cumplen con todos y cada una de ellas. De igual manera, con esta petición de medidas cautelares, señor juez, se tiene asegurada la comparecencia del señor Sebastián a este órgano, y asimismo se evita la sustracción de la acción de la justicia de este mismo. No hay que olvidar que de la carpeta de investigación se desprende un informe de la unidad de medidas cautelares que debe ser tomado en cuenta por usted, honorable juez, según se estipula en el artículo 156, segundo párrafo. De eso se nos dice que el señor Sebastián tiene un domicilio en esta localidad con una antigüedad no mayor a 3 meses y que cuenta con un domicilio en la ciudad de Boca del Río, en el estado de Veracruz, con una antigüedad de 12 años, en el cual aún habitan su esposa, su hijo, su familia. De igual manera, del mismo informe se desprende que en los apenas 6 años que lleva trabajando como capitán de barcos, ha trabajado en múltiples puertos de la República Mexicana, tales como Puerto Progreso en el estado de Yucatán, Ensenada y La Paz en la península de Baja California Sur, y hoy en día en el puerto de Tampico, en esta localidad. De lo anterior, se denota un total desarraigo del señor Sebastián a esta localidad, lugar en el que se desarrollará el procedimiento, lo cual trae aparejado consigo un fundado e inminente riesgo de sustracción de la acción de la justicia del señor Sebastián, que debe ser tomada en cuenta para esta imposición según lo establecido en el numeral 168, primera fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, con esta petición, señor juez, se dejan prácticamente intactos sus derechos de libertad y libre circulación, permitiéndole así desarrollar su vida normal y cotidiana, desarrollar actividades que usualmente realiza y asimismo trabajar, con lo cual puede cumplir la obligación que tiene como padre de suministrar alimentos a su hijo de 8 años. Señor juez, no hay que olvidar que el derecho fundamental vulnerado en el presente caso es la vida, el derecho fundamental de mayor importancia para toda persona. Es por eso, señor juez, que esta representación social reitera la petición de imponer como medidas cautelares la colocación de un dispositivo de localización electrónica y la presentación mensual ante usted, señor juez, o autoridad diversa que usted nos señale, del señor Sebastián Serrat Santana, por todo lo anteriormente expuesto. Es cuanto, señor juez. ¿Tiene la voz la defensa? Solicito permiso para desplazarme a lo largo de la sala.
Adelante, por favor. Señoría, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera como sumamente excesiva e innecesaria la solicitud hecha por el Ministerio Público en cuanto a la colocación de un localizador electrónico del señor Sebastián. El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las medidas cautelares deben de tener entre sus fines el garantizar la presencia del señor Sebastián a lo largo de todo el proceso y evitar la obstaculización del mismo. Pero si el Estado accede a la imposición de este localizador, no solamente no estaría tomando en consideración el último párrafo del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también estaría contraviniendo el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 156 del mismo Código, y estaría contraviniendo los requisitos de idoneidad, proporcionalidad y necesidad que deben de tener las medidas cautelares, criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez contra Ecuador. La Fiscalía alega que el señor Sebastián no se encuentra lo suficientemente arraigado al Estado, puesto que del informe llevado a cabo por la Unidad de Medidas Cautelares se desprende que el señor Sebastián se encuentra laborando de manera temporal en el Estado y que únicamente ha residido aquí por poco más de 3 meses, que anterior a esto vivió 12 años en Boca del Río Veracruz, que ha desempeñado puestos similares como de capitán de barco en puertos de la República tales como La Paz, Ensenada y Progreso, y que aunque vive solo no es una persona ajena al resto de su familia por mantener un contacto habitual con ellos. Pero lo que la Fiscalía omite señalar es que de ese mismo informe se deriva que su esposa, la señora María Álvarez Robles, y su hijo de 8 años dependen económicamente de él, y que el único medio que tiene con el cual satisface sus necesidades y los de su esposa y su hijo es el trabajo que hoy por hoy tiene como capitán de barco, y que no existe ningún elemento que nos lleve a determinar que el señor Sebastián se encuentra buscando o tiene la intención de buscar algún otro trabajo con la finalidad de cambiar su domicilio actual. Aunado a esto, en ese mismo informe consta que el señor Sebastián, el día de su detención, no hubo ningún intento de sustraerse de la acción de la justicia por parte de él, además de que no tiene ningún antecedente penal. Es por esto que el resultado de este informe fue de la existencia únicamente de un riesgo bajo que ha de tomarse en consideración para la imposición de las medidas cautelares. Además del informe de fecha 13 de julio de 2014, llevado a cabo por la oficial Rosalía Ruiz, se desprende que el señor Sebastián ha venido colaborando de manera voluntaria desde el momento de su detención hasta a lo largo de todo el desarrollo de este procedimiento. Además, el delito por el cual se le está procesando no es un delito que se pueda considerar como grave. Es por todo esto que el supuesto riesgo de sustracción de la acción de la justicia presentado por la Fiscalía es inexistente, y que al contrario, si existen suficientes elementos que nos lleven a determinar que el señor Sebastián se encuentra lo suficientemente arraigado al Estado, y no solo eso, sino que ha venido colaborando de manera voluntaria a lo largo de todo el procedimiento. Es por esto que la solicitud hecha por el Ministerio Público en cuanto a la colocación de un localizador electrónico del señor Sebastián debe ser desechada. Por otra parte, con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de buen ánimo procesal, mi defendido se encuentra en total disposición de llevar a cabo una firma periódica ante usted o ante cualquier otra autoridad que usted designe, garantizando así su presencia a lo largo de todo el procedimiento, puesto que él no tiene ninguna intención de no comparecer a juicio, y mucho menos ser un obstáculo para el buen desarrollo de este, satisfaciendo así los requisitos establecidos en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por todo lo anteriormente expuesto, y a juicio de esta defensa resulta procedente, se solicita, se desestime la petición hecha por el Ministerio Público en cuanto a la colocación de un localizador electrónico del señor Sebastián, y únicamente se determine la firma periódica ante usted o ante cualquier otra autoridad que usted designe, por ser esta la única medida que cumple con los requisitos de idoneidad, proporcionalidad y es suficiente para garantizar el buen despacho de la justicia penal en el caso que nos atañe. Es cuanto, su señoría.